Y siempre me emociona, porque solo el hecho de pensar en la vida de la persona que está dando ese paso ya emociona. Y más en estos tiempos en los que es real, como lo fue. Los dos primeros que se van a bautizar es un matrimonio. Así que yo le voy a pedir a José, a Soraya que pasen. Son guapísimos. Cuando José y Soraya conocieron al Señor, ¿y qué es lo que hicieron? Obedecer la palabra y empezaron a hacer cambios. Y cuando vieron que tenían que bautizarse, pues dijeron, pues hay que bautizarse, sin más. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando obedecemos... José, ¿hay algo que quieras decir? Sí, primeramente, darle gracias a Dios por la bendición que me da de estar aquí. Darle gracias también a una persona muy importante que fue Alcira, que está ahí. Ha sido muy importante para nosotros porque antes de la pandemia sentíamos la necesidad de buscar al Señor y empezamos a experimentar, a hacer cambios. Jugador de fútbol profesional, pero se truncó ese camino. Y creo que son muy convenientes recordar las palabras del profeta Isaías, que hablando en boca de Dios decía, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. De que tú manifiestas libre y voluntariamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Presentes, por la hermana Alcira también, que Dios la colocó de gran bendición para nuestra vida, y que hoy, pues un día como hoy es muy importante porque hoy el Señor venció al mundo, como dice su palabra, que estemos confiados en Él, porque a pesar de las diferentes... ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Sí, sí creo. Pues en base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hablaba de la importancia del bautismo por inmersión y dijo, ¿el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Sí, creo. Pues en virtud de esta fe que tú manifiestas aquí delante de todos, libre y voluntariamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén.
Algunos pensarán, bueno, a los deportes, que somos grandes amigos. Y Salmo 73, 26. ¿Y sabéis por qué lo dice? Porque ella ha tenido experiencias para comprobar eso. ¿Tu vida? Sí, creo. Pues en virtud de esta, tu fe, que tú manifiestas aquí libre y voluntariamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.